utiliza normalmente como sinónimos los términos bien y cosa para designar el objeto inmediato o remoto del derecho. Cosa es toda entidad real o posible y trasciende los márgenes de lo jurídico. Bien es la cosa en cuanto puede ser objeto de relaciones jurídicas o realmente lo es. De igual forma son equivalentes a objetos susceptibles de valor y que forman parte del patrimonio y que sean impersonales. Las clasificaciones jurídicas no pueden inspirarse en los mismos criterios de la metafísica o de las ciencias naturales. La clasificación jurídica atiende fundamentalmente a dos factores, y estos dos factores dan el origen de una cosa, situación o relación jurídica. En el Código Civil ecuatoriano la definición de bienes no se da, y esta solo se limita a dar la clasificación en el Código 583, mas no especificar su definición de una manera detallada y precisa. Los bienes se clasifican por ser corporales e incorporales. Los corporales consisten en ocupar un espacio y tener por lo tanto cierta magnitud, además de ser normalmente perceptibles de los sentidos de los seres humanos. Los incorporales consisten esencialmente en los derechos que una persona ostenta, como los créditos, la servidumbre, que lo encontramos en el artículo 583 del Código Civil. Dentro de los bienes corporales tenemos los muebles. Muebles son las que pueden transportarse de un lado a otro, sea moviéndose por sí misma, como los animales, que por eso son considerados semovientes, sea que solo se mueven por una fuerza externa, como las cosas inanimadas, exceptuándose las que, siendo muebles por naturaleza, se reputan inmuebles por su destino. Esto lo encontramos en el artículo 588 del Código Civil. Los bienes muebles se subdividen por su naturaleza, por su anticipación. Los que, siendo inmuebles por naturaleza, se consideran inmuebles por el fin que van a tener. Los inmuebles pueden ser las fincas o los bienes raíces, son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro, como las tierras y minas, y las que se adhieren permanentemente a ellas, como los edificios y los árboles. Eso lo podemos encontrar en el artículo 586 del Código Civil. Los bienes muebles se subdividen por naturaleza, que pueden ser las fincas, los bienes raíces, la tierra, el subsuelo, las minas, las losas de un pavimento, los tubos de la cañería, los utensilios de labranza, etc. Por adherencia se adhieren al suelo y se adquieren fijeza. Eso encontramos en el artículo 586. Por ejemplo, tenemos las casas y las construcciones. Por su destinación, son bienes muebles por naturaleza, pero por estar agregados a un inmueble para su uso cultivo o beneficio, y se consideran accesorios a esto. Tenemos las cosas muebles que se dividen en fungibles y no fungibles. Fungible. Un bien fungible es aquello que puede ser sustituido por otro de la misma especie. Gozan del mismo poder deliberatorio entre sí. Se consideran por su número, peso o medida. Y también tenemos los no fungibles, los que en un pago no pueden ser reemplazados por otro debido a una individualidad propia establecida, ya sea natural o convencional. Cuando el bien no es reemplazable, no tiene equivalencia, no hay quien la sustituya. Cosas no comparables o reemplazables es el cuerpo cierto. Por ejemplo, las pirámides o las tumbas de Egipto. También tenemos a los consumibles y no consumibles. ¿Qué es consumible? Se destruyen natural o civilmente por el primer uso que se hace de ellas. Son aquellos que no permiten un uso reiterado. Y tenemos en no consumibles, resisten usos más o menos prolongados sin perder su esencia, su propia individualidad. Por ejemplo, la ropa puede tener muchas puestas. También tenemos los divisibles y una divisibilidad física y la intelectual. En la física tenemos el fraccionamiento en partes homogéneas, aptas para recompensar el cuerpo primitivo, conservado cada parte un valor económico proporcionando al todo. La intelectual, fragmentación en partes alícuotas del derecho que recae sobre la cosa. Las indivisibles, aquellas que la ley declara como tales, por ejemplo la servidumbre o la propiedad fiduciaria. También tenemos otro tipo de muebles como son los principales y accesorios. Los principales, bienes con una existencia jurídica autónoma, constituyen el objeto principal del derecho. Los accesorios son aquellas que participan del régimen jurídico de la principal en razón de cierta adherencia en conexión con ella, y como por extensión se les aplican las mismas reglas que a la principal.
también nos encontramos con los bienes comerciables y no comerciables. Los bienes comerciables son bienes objetos de relaciones jurídicas. Los bienes no comerciables son aquellos que no están dentro del comercio, como por ejemplo las sustancias psicotrópicas, bienes patrimoniales o bienes que se encuentran embargados. Dentro de esto también encontramos otra clasificación, que son los bienes singulares, son aquellos que se reducen a la unidad mínima y que solo pueden ser simples o complejos. Dentro de los bienes simples, tienen bienes compuestos por partes que conforman un verdadero todo, como por ejemplo un marcador o un carro. Los compuestos es la unión de todos estos bienes simples que por un vínculo físico van a formar un todo superior, como por ejemplo tenemos la herencia o una finca que va a contar ahí con las vacas, etc. También tenemos una clasificación de los bienes universales. Los bienes universales son aquellos que se componen de un conjunto de bienes singulares destinados a un determinado fin. Luego tenemos los bienes presentes y los bienes futuros. Los bienes presentes vienen a ser los bienes que ya existen en la realidad, como por ejemplo unas rosas que por ejemplo tú estás ofertando en este momento en el mercado. Y los bienes futuros son bienes que aún no existen pero que en un futuro van a estar y que tú puedes comerciar. Como por ejemplo tú tienes la semilla de una flor y luego tú estás diciendo que estas se van a hacer rosas y las rosas luego las vas a comerciar. Posteriormente a esto tenemos otro tipo de clasificación que son los bienes nacionales. Los bienes nacionales, su dominio de propiedad pertenece a toda la nación. Esto quiere decir que a todos los ecuatorianos nos van a pertenecer estos bienes. Dentro de los bienes nacionales hay bienes públicos y hay bienes que en cambio únicamente pertenecen, ¿cómo se puede decir?, al Estado. Ya. Dentro de esto, uno de los bienes públicos, por ejemplo, sería un puente que todos podemos disponer y bienes propios únicamente del Estado podría ser un lugar específico donde éste esté realizando sus actividades. Posteriormente a esto tenemos también otro tipo de bienes que son la clasificación especial de los bienes. Dentro de la clasificación especial de los bienes tenemos muebles incorporados a inmuebles. Esto quiere decir que los muebles cambian su naturaleza por el destino que van a estar ocupando, ya sea fijándose o clavándose a las paredes de la casa y que sea fácilmente de retirar, es decir, que no haya alguna clase de detrimento. Posteriormente a esto tenemos la otra clasificación que son las cosas accesorias de los bienes raíces. Las cosas que por ser accesorias a los bienes raíces se imputan como inmuebles a pesar de ser muebles, como por ejemplo las losas que pueden formar parte de una casa o las piedras y que muchas veces pueden causar un detrimento o un daño.